Si se disfruta de una niñez en un buen ambiente, yo creo que es la etapa más preciosa que puede tener el ser humano, ¿no? ¿Han visto que un niño de 4 o 5 años guarde resentimiento? Que no crea lo que le diga su papá, su mamá. ¿Sí? Ah, no, sí, sí. No, sí, sí. ¿Verdad? Que tú no le crees a tu papá porque muchas veces no ha cumplido con sus promesas. Bien, hermanos, hoy terminamos el libro de Nehemías. Y casi estamos por terminar el año también. ¿Eres tú, Nahum? Qué gusto verte, Nahum. Hace muchos siglos que no te veía un miércoles. Qué bueno verte. Y terminamos hoy, les decía, el libro de Nehemías. Y después nos vamos a seguir con el libro de Esther. Bien, estábamos en el capítulo 13. ¿Se acuerdan hasta qué versículo llegamos? Hasta el 14. Y estábamos viendo que este capítulo inicia recordando algunas cosas a través de la lectura de la Escritura, de lo que Dios había dicho en cuanto a ciertos pueblos, los moabitas, los amonitas, ¿verdad? Los amonitas y los moabitas, por lo que ellos hicieron cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, que no salieron a recibirlos, más bien quisieron maldecirlos, y por eso no tendrían parte con el pueblo de Dios. Así inicia el capítulo y después vimos que a partir del verso 4 empiezan las reformas que Nehemías empieza a hacer con el pueblo. Después de aproximadamente 10, 12 años que se ausentó, tuvo que regresar a Persia o a Babilonia, porque el rey le mandó a llamar, y en ese tiempo que no estuvo Nehemías, el pueblo otra vez se desbalagó y regresa y encuentra muchas anomalías y empieza a hacer reformas. ¿Qué dijimos que era una reforma? Una mejora sobre algo que está funcionando para hacerlo mejor, ¿no? Cambiar las cosas para hacerlas mejor. Aunque en realidad aquí, más que cambiar las cosas para hacerlas mejor, era regresar a lo que Dios ya había mandado, lo que Dios había ordenado. Entonces, dentro de esas cosas que va a reformar, Nehemías empieza a reformar a partir del verso 4 lo que estaba sucediendo dentro del templo. Estaban teniendo un uso que no era para lo que era el uso del templo, ¿no? Un hombre que era enemigo del pueblo de Dios, Tobías, estaba ocupando aún una habitación del templo que era destinado para los diezmos, las ofrendas. Trasladémonos a ese tiempo, no vayan a pensar que había una habitación así llena de monedas y de billetes. No, eran en especie, por eso es que era una habitación. Entonces Nehemías se encuentra con todo esto y vimos que ahí en el verso 6 es cuando nos aclara que cuando esto pasó, dice la Escritura, y ahora tengo la Reina Valera contemporánea, cuando eso pasó, dice Nehemías, yo todavía estaba en Jerusalén
Yo todavía no estaba en Jerusalén, sino en Babilonia. Y yo me presenté ante el rey Artajerjes en el año 32 de su reinado, y fue entonces cuando le pedí permiso para venir a Jerusalén, y fue entonces también cuando me enteré del mal que por su aprecio a Tobías había cometido Eliasib. Y entonces llegamos hasta el verso 13, hasta el 14, y ahora vamos a partir del verso 15 hasta el 22. Y ustedes me van a decir más o menos qué reforma o qué modificación iba a hacer aquí Nehemías. Dice el verso 15: en esos días descubrí en Judá que en el día de reposo había algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. Entonces les llamé la atención porque en el día de reposo no está permitida la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije: ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. ¿Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo? Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiera pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Fue así como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén. Entonces los llamé y les advertí: ¿por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar. Y desde entonces dejaron de venir en día de reposo. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar las puertas para mantener sagrado el día de reposo. Aquí Nehemías va a tratar de restaurar el mandato de Dios de guardar el día de reposo. En Éxodo 34, 21, si lo pueden proyectar, Dios había dado una orden que obviamente está más atrás todavía. Había dado una orden al pueblo de Israel una vez que habían salido de Egipto, pero Éxodo 34, 21 lo concreta de esta manera, de la manera en que ustedes lo están viendo, y yo lo voy a buscar. Ok, ya lo encontraron. Dice: 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. ¿De dónde venía este mandato de Dios? ¿No hay? Bueno, ese era el principio. De ahí lo tomó el mismo Dios para decretar en los mandamientos. Vamos a Éxodo 20, ¿sí? Del verso 8 al 11. Porque acuérdense que los primeros 4 mandamientos que hay tienen relación con Dios, y los 6 mandamientos restantes del decálogo tienen relación con el prójimo. Y entonces en el verso 8 Dios les dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, y como nos decía Caro, en la creación, cuando Dios crea todas las cosas, en el último día de la creación, que fue el 6, creó al ser humano como corona de su creación. Y en el séptimo día dice la Escritura que Dios descansó de toda su obra. Y basado en eso que hizo el mismo Dios, después nos da un mandato a nosotros, su creación. Dice, tú también vas a trabajar 6 días. O sea, nada de semana inglesa. 6 días. Y ahora ya quieren acortar las semanas a 4 días de trabajo, de lunes a jueves, en algunos lugares. En Japón ya algunos trabajan de lunes a jueves. No, pero eso ya es cosa de los hombres. Pero Dios dijo, 6 días trabajarás y el séptimo será día de descanso. Ahora, ¿eso es vigente en nuestros días? Pero no me refiero al trabajo, sino al mandato de Dios. Nosotros debemos de trabajar de 6 días y santificar un día para el Señor. Sí, amén. Liz dice que no. ¿Por qué no, Liz? ¿Hay micrófono? O sea que no debemos trabajar ningún día. ¿No? Porque el mandato era 6 días trabajarás y el séptimo descansarás y lo santificarás al Señor. O sea, como Liz dice que todos los días son santos para el Señor, no hay que trabajar ninguno. Pero en cuanto al descanso, ¿no hay micrófono? ¿No hay otro micrófono? Traigan otro para que se escuche, ¿no? Tenemos 8 nuevos y sin alambre. Sí y no. Bien, entonces pásale el micrófono a Juanito porque Juanito dijo que sí. Bueno, si el Señor descansó de todas sus obras durante 6 días, descansó el séptimo día, lo puso como un ordenamiento, como un mandamiento para que nosotros pudiéramos también descansar del producto de nuestro trabajo. O sea que sí debemos nosotros El proceso de guardar un día para el Señor. Sí, pero el proceso de santificación es diario, como dice la hermana, o sea, cotidianamente tenemos que estar buscando la santidad, evitando tener pues mala conciencia, malas obras, malas actitudes. Pero sí debe de haber un día específico donde no tenemos que hacer nada. ¿Sí? Sí, debe ser. Si es un mandamiento, sí debe de cumplirse, como ley. ¿Cuántos apoyan a Juanito? Chava, Adrián y tu hija. Bueno, a ver, los que no apoyaron a Juanito, pues digan lo contrario entonces. ¿Por qué no lo apoyan? Sí, es verdad que fue un mandato de parte de Dios, pero del Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que el Antiguo Testamento, ¿sí?, llega un momento en que ese testamento en algunas cosas queda obsoleto. Y que además muchas cosas son sombra de lo que habría de venir. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses. En
el capítulo 2, verso 16 dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Porque, miren, esto para el Antiguo Testamento estaba muy bien. Y era estricto lo que tenían que llevar. Y de hecho, con esta reforma de Nehemías, ¿saben quién tomó fuerza para llevar a cabo este mandato de manera tan estricta hasta los tiempos de Jesús? Los fariseos. Porque los fariseos surgen un poquito más adelante, ahí como por el año 200. No lo dice la Biblia, no lo registra. Ustedes nunca van a ver el grupo de los fariseos en el Antiguo Testamento, de repente aparece en el Nuevo Testamento. Y entonces ellos cobran tal fuerza que por eso es que cuando nuestro Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, una de las broncas o de las cosas que más incomodaban a los fariseos, con lo que más chocaban ellos con Jesús, es que Jesús para ellos no respetaba el día de reposo. Porque veían que todo eso era trabajar. Y miren, en un sentido, digamos, la Biblia dice que Dios descansó, pero ¿saben qué? Dios nunca descansa. De hecho, nunca descansa Dios. Y Jesús lo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y él mismo, Jesús, dijo que él era también dueño del día de reposo. Y el reposo no significa necesariamente no hacer nada. Trasladémoslo a nuestra época. Quizás para nosotros hoy sea, entiéndanme cómo lo voy a decir, el día de reposo el domingo. Porque es el día que nos reunimos. Es el día que estamos dedicando a Dios para cantarle, para alabarle, para adorarlo, aunque eso tiene que ser todos los días. Pero es el día especial en que nos reunimos. Por cuestiones de cultura, de que en la mayoría de los trabajos el día que dan de descanso para los trabajadores es el domingo, pero no en todos los casos. Algunos descansan otro día. Por ejemplo, rara vez un mesero le van a dar de descanso el domingo. Es cuando más abren los restaurantes, cuando hay más clientela. Entonces le dan de descanso un día entre semana. Entonces para él será su día de descanso, pero descanso físico será ese. Pero el verdadero día de reposo implicaba dedicarlo al Señor. Por eso, miren, los pastores me van a entender bien. ¿Saben qué día nos cansamos más? El domingo. El domingo. En serio. Cuando antes yo iba a acueducto en las tardes, yo terminaba rendido. Y mi esposa también. A veces era estar aquí desde las 8 de la mañana y regresar a casa entre 11 y 12 de la noche. Todo el día, sin parar. Y era el día de reposo. Físicamente había cansancio, pero no sé si entiendan. Yo me acuerdo que los católicos, fíjense, yo que no fui católico, pero me supe algunas de las canciones de los católicos. Me gustaba esa canción que cantaban los católicos, de esa que dice: en la barca he dejado, en la orilla he dejado mi barca, ¿no? Junto a ti buscaré otro mar. ¿Sí? ¿Alguien se la supo esa? Está muy bonita. O sea, no tengo buena voz. Tú necesitas mis manos. Y dice una parte: mi cansancio, que a otros descansen. Y saben, en el Señor, nuestro cansancio físico, si estamos en Él, reposando en Él, nos hace descansar.
Parece una paradoja, es una paradoja, de hecho. Pero aunque haya cansancio físico, en realidad estamos descansando porque Él es nuestro reposo. Y cada que vayamos a una intimidad con Él, estamos descansando, reposando. Pero aquí tenían que guardarlo de manera estricta el sábado, no tenían que hacer nada. Nada, por eso es que el mandamiento que les leí en Éxodo y lo repite después en Deuteronomio 5, ¿sí? El mandamiento era tan específico que aclaraba quiénes no deberían de trabajar. Ni la persona, ni su siervo, ni sus animales. Nadie podía trabajar. No podían cargar una mula con cosas porque eso era trabajo aún para la bestia. Todos tenían que descansar, no hacer nada. Y de esa manera estricta lo llevaban. Por eso es que cuando Nehemías se entera de esto, entonces les empieza a decir a estos hombres que descubrió, dice que el día de reposo estaban unos exprimiendo uvas en los lagares, estaban haciendo vino. El día de reposo. Otros acarreaban leña, otros estaban cargando sus asnos con vino, con uvas, con higos y todo tipo de mercancías para llevarlas a Jerusalén. ¿Para qué? Eran mercaderes, iban a hacer negocios. Y cuando descubre esto, Nehemías los llama o les llama la atención, porque él les recuerda: en el día de reposo no está permitida nada de venta entre ustedes. Y como la ciudad ya estaba restaurada, el templo ya estaba restaurado y tenía que volverse a reactivar, pues la gente que tenía negocios dijo: aquí hay una oportunidad. Por ejemplo, un hombre visionario en negocios, o sea, cuando ve, por ejemplo, ahorita se está construyendo el aeropuerto, ¿no? Allá por Santa Lucía. La gente visionaria va a agarrar terrenos por allá y va a poner negocios y va a hacer cosas. Bueno, pues estos mercaderes se dan cuenta que hay una ciudad que está viniendo gente de otros lados, vienen de Babilonia para repoblar la ciudad, y si aquí hay business. Y entonces me voy y me planto en las puertas de la ciudad, y si puedo entro a la ciudad con mis mercancías. Y eso se les podía permitir, que no eran del pueblo de Dios. El mandato era para el pueblo de Dios. Tú ni vas a vender ni vas a comprar nada el día de reposo. Y ellos iban el día de reposo. En ese entonces el día de reposo empezaba a las 6 de la tarde del viernes y terminaba hasta el sábado a las 6 de la tarde. Esos eran los horarios, no eran como el nuestro, de 12 de la noche a 12 de la noche. Y llegaban y se plantaban ahí y estaban traficando. Los mismos habitantes de Jerusalén, los judíos, empezaban a negociar en día de reposo, que no les era permitido. Por eso Nehemías se enoja, se molesta y tiene que poner un remedio a eso. ¿Y cuál es el remedio? Cierren las puertas. Nadie sale en el día de reposo de la ciudad, nadie entra. Van a respetar el día de reposo porque lo respetan. Y los mercaderes, el primer día que les cierran las puertas, se quedan allá afuera. Tiene que decir: no, no se va a abrir. Quédense otro día si quieren. Y de esa manera los empieza a disuadir de que ese día, aun aunque fueran pueblos paganos, tenían que respetar lo que ellos creían y no les iban a comprar nada. Era una práctica que ellos estaban en ese momento realizando. Y después dice: en Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescados y otras mercancías a los de Judá. ¿Quién eran los tirios? Tú cállate.
Es el gentilicio de los de Tirio y Sidón, pero les daba nada más la primera palabra, los tirios. ¿Sí? Ellos iban a hacer sus negocios y querían hacerlo con los de Judá. Y obviamente Nehemías solo puede de una manera prohibirle a los otros que no son del pueblo, cerrándoles las puertas, pero a los de Judá sí dice que llamó a los jefes y les dijo, porque ellos tenían la responsabilidad de que se respetara el día de reposo, y les dice a ellos, ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Y apela a la historia y dice, esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. Y entonces es cuando te termina lo que va a hacer. Se va a cumplir este día de reposo. Ahora, hermanos, en nuestra época todos los días son del Señor y todos nuestros días deben ser de reposo, aunque trabajemos. Pero sí creo, lo ponemos a discusión, si alguien trabaja los 7 días de la semana, está mal. O hay un problema de codicia, de avaricia, o alguien está abusando de ti si es que alguien te obliga a trabajar los 7 días. Porque aún las leyes hablan de descanso. No se puede trabajar todos los días. ¿Por qué creen que en las empresas así lo hacen? Y además dan vacaciones. Necesitamos un tiempo de descanso. ¿Se acuerdan lo que Dios hizo con Elías cuando estaba agotado? ¿Qué le dijo a Elías? De bien, despiértate, come y descansa. Y después lo volvió a despertar, le dijo, vuelve a comer, descansa. En ocasiones Jesús tenía que apartar a sus discípulos y él mismo para descansar. Nosotros necesitamos descansar. Miren, nuestra hermana Debbie, la última vez que vino acá, vino por espacio de 6 meses o quizás un poquito más. ¿Saben qué le pasó? Agotamiento físico. Se aventaba jornadas de las 6 de la mañana a las 12 de la noche y a veces sin dormir. Llegó un momento en que su cuerpo lo resintió y le vino un agotamiento físico. Y tuvieron que decirle, vete allá a la ciudad, ve a descansar, olvídate de todo esto de la misión. Y nosotros también tenemos que saber hasta dónde podamos resistir. Cuando yo trabajaba, ya después me di cuenta que estaba mal en varias cosas. O sea, yo tuve ciertas diferencias con mi esposa. En primera, porque luego a veces cuando yo llegaba a comer, llegaba así, miren, con el reloj. Apúrate, ya está. Y hablaba desde antes porque ya iba a llegar y tenía que comer rápido. Comía a veces como en 10 minutos. Y llegó un momento en que me dijo, ¿sabes qué? Si vas a venir a comer así, no vengas, me estresas. Mejor no vengas. Y cuando yo le platicaba mis cosas del trabajo, las cosas que tenía que hacer, yo esperaba que me entendiera y me dijera, ay sí, amor, ¿cuántas cosas tienes que hacer? ¿Cuántas responsabilidades están sobre tus hombros? No, hijo, te hace falta como aumentarle otras 10 horas al día para que pueda sacar todo. Pero ella me decía, pues ¿para qué te angustias? Tú haz lo que puedes y lo que no, pues no vas a poder. Y le decía, tú no me entiendes. Es que no es de que si puedo o no puedo, lo tengo que hacer. Yo les decía ya a la gente en el trabajo cuando me piden algo, miren, en mi departamento, las cosas urgentes se hacen inmediatamente y las imposibles me tardo un poquito. Así les decía yo de broma, ¿no?
Pero en serio, a veces estaba abrumado con 5 cosas que me pedían a la vez y no podía hacerlas. Y entonces yo establecí mi escala de prioridades. En primer lugar, lo que me pida mi jefe, que es el dueño de todo esto, el presidente, a él primero. Me lo podía pedir un abogado del departamento de jurídico, a lo mejor meter unos papeles en Hacienda o llevar unos documentos a la Secretaría de Comunicaciones de una concesión de unos canales de televisión, que era urgente meterlo en ese momento, pero si mi jefe me pedía algo, yo dejaba al otro. ¿Saben cuándo reaccioné? Cuando un día fui a visitar a un amigo médico y sin decirle nada, porque yo no fui a eso, me senté a platicar con él con verumen. Y estábamos platicando y de repente me dice él así, bien jocosamente como él es: ay, Jesús, tengo un amigo que me vino a visitar hace unos días. Y dice, el pobre me empezó a contar cómo está en su trabajo, la presión que tiene, cómo está corriendo siempre. Parece que me estaba describiendo a mí, pero él no sabía cómo estaba yo. Dice, y me vino a consultar, dice, porque se está sintiendo mal físicamente. Y entonces yo le di esta alternativa. Dice, o paras en tu forma en que estás trabajando, o tente un infarto. Cuando me dijo eso, aunque no me lo estaba diciendo a mí, me estaba contando de su amigo, dije, ¿en qué voy a parar? ¿Qué tal está la presión, doctora? ¿Qué tal tienen depresión en sus trabajos? Necesitamos también un tiempo de descanso. Dios es sabio, hermanos. Dice, sí, necesitamos trabajar y debemos trabajar. Aún Pablo después dice, el que no trabaje, que no coma. Pero necesitamos descansar. Hace unos días, pues el día que íbamos o que comimos aquí con el hermano Tucker o íbamos a comer, me acosté un ratito y me perdí, me morí. Yo noto a veces cuando traigo el cansancio acumulado, mi esposa me dice que se me hacen ojos de jícama con chile. Sí, así me dice, tú traes ojos de jícama con chile. Si ya te hace falta recuperar algo de lo que vienes arrastrando. Mire, debemos de obedecer lo que Dios nos pide y saber equilibrar las cosas y respetar. En ese entonces era respetar ese día para dedicarlo al Señor, santificarlo a Él y no hacer otra cosa. Yo sé que hay muchas presiones en muchos, sobre todo en la economía que está mal, pero si confiamos en Dios, si le hacemos caso y Él dice, busca primero mi reino, mi justicia, todo lo demás de lo que tienes necesidad, de todo lo demás que tienes necesidad, si yo lo sé, si yo te lo voy a dar, yo te lo voy a suplir. Y empieza a ponernos ejemplos. ¿Se ves a las aves? No trabajan, no juntan en graneros y yo las alimento. ¿Ves las flores, los lirios del campo? No hilan, no tienen un taller de costura. Y yo las visto más preciosas que Salomón. Y agrega Jesús, ¿cuánto más no haré por ti, hombre de poca fe? Y podemos descansar en el Señor. Por eso era importante que ellos supieran
quién era su Dios, que confiaran en Él. ¿Saben que el pueblo de Dios, también Dios les dijo que tenían que dejar descansar la tierra cada 7 años y no lo hicieron? Porque se angustiaban. Y Dios les había prometido, miren, el último año que la siembren, la cosecha les va a dar para ese año, para el siguiente y para el otro que va a descansar la tierra. Igual pasó cuando estaban en el desierto. Les dijo, les voy a alimentar con maná. Van a recoger 6 días. Y el sexto día van a recoger una porción doble. Porque el séptimo, que es día de descanso, no va a haber maná. Y vino el primer día de maná. Y algunos aborazados, faltos de fe, agarraron más. Comieron su porción, dijeron, me guardo esta en el refri para mañana, se les agusanó. Se echó a perder, porque no creyeron en Dios. Pero curiosamente, el sexto día agarraron doble porción y no se agusanó, porque ese es nuestro Dios. Y debemos de confiar en Él, y guardar ese día y estar dedicándole a Él lo que Él se merece. Y entonces procedió a cerrar todo, a poner guardias, ¿sí? Y lo tuvo que hacer varias veces porque los mercaderes insistían en estar a las afueras de las puertas, y él no cedió en lo que había determinado hacer. Y además les hizo una advertencia. Dice, ¿para qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar. Sí. Nehemías es un hombre de armas tomar. Estaba leyendo un comentario y decía este comentarista, miren, hay un libro en las Biblias católicas que se llama Eclesiástico. Eclesiástico. Y ahí pueden buscar en el capítulo 49, en el verso 13, yo lo chequé en mi Biblia, tengo 3 Biblias católicas. Y habla de Nehemías, porque está relatando el nombre de varios personajes ese capítulo. En los anales de la historia del pueblo de Israel los levantan como héroes. Y dice el comentarista, pero curiosamente no habla de Esdras, solo habla de Nehemías. Y hace un comentario ahí, dice, ¿será que a Esdras lo dejaron afuera porque era mucho más tranquilo? Y Nehemías era un hombre de armas tomar, al grado de lo que vamos a ver al rato, que le jaló hasta los cabellos a la gente. Dice, probablemente Esdras se hubiera sentado a orar, pero Nehemías se paró a jalarle los cabellos a la gente para que reaccionara. No se vayan a espantar si un día Beto, que es el más agresivo, un día a alguien le jala los cabellos. No, sí, yo escuché, no voy a decir el nombre de qué pastor, pero un día un pastor cacheteó a una oveja. ¿Quién? No, sí lo cacheteó en su congregación. Yo sé qué pastores, a lo mejor algunos saben qué pastores. ¿Sí sabes, verdad, Beto, quién fue? Lo cacheteó. Y el de la película del apóstol lo mató con un bat. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Nada? Vamos a la última parte. Bueno, termina el verso 22 otra vez como con una especie de oración. Nehemías, que ya la había hecho anteriormente, dice, Dios mío, acuérdate de mí también por esto, y por tu gran misericordia perdóname. Verso 23, dice, en aquel tiempo, esta es la otra reforma,
En aquel tiempo descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, y que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos porque no habían aprendido la lengua de sus padres judíos. Les llamé la atención y los maldije. A algunos de ellos les di de golpes y les arranqué los cabellos y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeras para ellos mismos. Les dije: ¿acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Aunque Salomón fue amado por Dios y Dios lo puso como rey de los israelitas, y en muchos países no hubo un rey que se le pudiera comparar, aún Salomón pecó por culpa de las mujeres extranjeras. ¿Creen que vamos a permitir que ustedes sigan cometiendo este gran pecado contra nuestro Dios, de que sigan casándose con mujeres extranjeras? Junto a mí estaba un hijo de Joyada, que era nieto del sacerdote Eliasib y yerno de Sanbalat el horonita, pero lo aparté de mí. Dios mío, acuérdate de los que contaminan el sacerdocio y transgreden el pacto de los sacerdotes y levitas han hecho contigo. Entonces saqué de allí a todos los extranjeros y formé grupos de verdaderos sacerdotes y levitas y les asigné su servicio, tanto para llevar la ofrenda de la leña en su momento como para recoger los primeros frutos de todos. La última reforma que va a hacer, o el último cambio o la restauración, es que otra vez habían violado el mandato de Dios y el compromiso que ellos habían asumido de no unir ni a sus hijos, ni a sus hijas, ni ellos mismos los padres con gente extranjera, con gente que no fuera del pueblo. Y lo peor aquí es que estaba en los líderes, en el sacerdote, era el de los que estaban cometiendo también este tipo de pecados. Y entonces la indignación de Nehemías llega a tal grado, ¿sí? A lo mejor tiene un arranque de un celo santo que lo lleva a tomar una actitud, déjenme ponerlo entre comillas, agresiva, violenta. No solo les llamó la atención, dice, y los maldije. Les arranqué los cabellos. Y Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. ¿Creen que pecó Nehemías al hacer esto? ¿Quién dijo no? ¿No pecó? Hermana dice que, Anita dice que tampoco. Bueno, acuérdense, si algún día sus esposos están en celo santo y les jalan los cabellos, pero es con celo santo, no están pecando, pueden hacer con celo santo y no van a pecar. Miren, hay una línea muy delgada en eso, en decir que tengo un celo santo, que me indigno, y de ahí pasar a la violencia. Aquí la Biblia dejó registrado esta actitud que tuvo Nehemías. Yo entiendo que era un celo santo, porque el arrancarle los cabellos, una de las vergüenzas que había para el pueblo de Israel, aparte, ¿te acuerdan de esos hombres que mandó David a darle su pésame a un rey? Y que dijo: no, estos no vienen aquí a darme el pésame, ustedes vienen a espiarme. Los mandó David para espiar a ver cómo me pueden conquistar. Y entonces les rasuró media barba, les rompió los vestidos y les dejó al descubierto las nalgas. Y eso era una afrenta para ellos. Para un judío no tener barba, y menos quitarle la mitad de la barba, era más afrentoso. A ver, Gabo, ahorita acabando el culto te voy a quitar media barba. Chava también, uno del lado derecho y otro del izquierdo, se los voy a quitar. Y entonces eso fue una gran afrenta. O sea, que un judío incluso no le salga barba, para él es una afrenta. Pero ¿saben cuál es otra afrenta para un judío?
¿Quién sabe qué otra afrenta física es para un judío como motivo de burla? ¿Nadie? Por ejemplo, para una mujer ser estéril era como una maldición, pero para un hombre, aparte de eso, no te preocupes, chava, era ser calvo. Y el arrancarle los cabellos los dejaba sin pelo, o sea, porque dice, se los arranqué. O sea, los estaba avergonzando, ¿sí? Les estaba creando una afrenta a ellos, porque la misma Biblia dice, ya después eso sí en el Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, que un hombre no se debe cubrir la cabeza. Un hombre no se debe de cubrir la cabeza, que es una afrenta. ¿Sí? Miren, uno sí obedece. Es una afrenta para un hombre cubrirse la cabeza. Entonces, si ellos estaban calvos y querían cubrir su afrenta, tenían que cubrirse la cabeza. ¿Quién era calvo de los profetas? Eliseo. ¿Y se acuerdan de esos chamaquitos que le hicieron burla? Pelón! Pelón! ¿No? Pues el pelón también entró en celo santo y que les manda una cita. No, y aparte una cita se los comió, ¿verdad? Entonces era una afrenta. Entonces Nehemías sabía lo que estaba haciendo, los quería afrentar, quería hacerles reaccionar. Están mal. O sea, si esto les da vergüenza que no tener cabello, más vergüenza les debería dar haberse casado con una persona que no es del pueblo de Dios, que tiene otras ideas, otras creencias. Te va a apartar del Señor. No levante la mano, pero si hay aquí alguien que se ha casado con un no creyente, les puedo asegurar que ha tenido un chorro de broncas. Y si permanecen en Dios, gracias al Señor. Pero lo más seguro, miren, es que a veces la gente se casa con un no creyente pensando, con mi amor lo voy a convertir o la voy a convertir. Sí, en serpiente, no sé en qué. ¿Sí? Pero en serio es que así cree la gente. Dice, ahora que estemos juntos, yo lo voy a convertir. Van a ver. Y algunos le ponen la condición a aquel que anda conquistando, o a aquella que anda conquistando. Mira, ve a mi iglesia, porque yo no me puedo casar en yugo desigual. Pero si tú vas a mi iglesia y te haces creyente, ¿y saben qué? Lo traen aquí a fuerzas. Ni es creyente, ni le gusta nada de eso, pero está cumpliendo. Y algunos hasta se bautizan. Conozco a algunos que hasta se bautizan. Pero una vez que se casan, ¿saben qué sucede? Nehemías tiene que recurrir a un ejemplo de la historia y habla de un hombre que Dios lo había puesto como el hombre más sabio que ha habido. Pues aún a Salomón, dice, sus mujeres que no eran del pueblo de Dios, ¿sí?, con las que se unió y se casó, desviaron su corazón. Sus mujeres lo obligaron a que les construyera templos para sus dioses paganos. Y él participó de esas cosas. Pastor, pero aquí ya no estamos en tanta idolatría. No, a lo mejor no te va a hacer participar en eso, haciendo un culto. Pero ¿sabes qué tropiezos te va a poner? Ahorita, lo que más fresco tengo de una experiencia es de una hermana de acueducto, casi de cuna cristiana. Buen trabajo, muy buen trabajo ella. Conoció una persona en su trabajo, con un magnífico trabajo. Y entonces este hombre la cortejó
Y ella fue y me dijo: hermano, pastor, mire, fulano de tal. Digo, pero no es creyente. Pero es que no es creyente. ¿Puede venir a hablar con usted? Digo, pues sí, pero ¿para qué? Pues que venga. Casi me dijo: conviértalo. Vino este hombre. Y hablando con él, me dijo: yo no creo. No creo. Bueno, volví a hablar con ella, le digo: pues no cree, no. Pero siguió insistiendo. Volvió a decirme, volvió a llevarlo. De vez en cuando se paró ahí en la congregación, y generalmente se paraba cuando había algún evento, había comida o había algo. Me retiré de Acueducto y de repente me dicen: ya se convirtió. Yo siempre me pregunté: ¿en qué se habrá convertido? Y ya está asistiendo. Y el pastor que estaba ahí hasta me dijo, yo creo es lo que más le entusiasmaba: y está diezmando. Y como tenía un buen trabajo, de repente, un día vino aquí la hermana, traía sus invitaciones de boda, nos venía a dejar invitación de su boda, Memo, a mí, no sé si alguien más invitó. ¿Qué tal estuvo la boda? En una hacienda en Cuernavaca, aventando la casa por la ventana. La ceremonia fue en medio como de un lago. Se tenía uno que pasar por un puente así de madera, y en medio estaba todo el escenario. Preciosa la boda. Por supuesto, vino de todo. Cervezas. O sea, ustedes me entienden qué estoy tratando de decir, ¿no? Se unió con algo, pero lo curioso, sí, lo curioso que vimos mi esposa y yo cuando llamaron a los padres de él, del impío, llevaban como 60 años casados, de algo así. Casados, los impíos. Y los padres de ella, creyentes, divorciados. Y entonces me invitó a su boda, me invitó el pastor que la casó a orar por ellos. Y creo que el otro día, hace 8 días, les decía: miren, para que haya un verdadero avivamiento, tienen que pasar muchos años y la persona siga ardiendo por el Señor. Para que haya una verdadera conversión, una persona debe de permanecer mucho tiempo, arraigarse en una congregación. Si no, chequen la parábola del sembrador. Y antes de la pandemia, ella me decía antes, dice: ya hice un acuerdo con él. Dice que siempre me va a dejar venir a las reuniones, que no hay bronca, que me va a respetar mi religión todo el tiempo que yo quiera venir. Así, y le crees. Y además te crees tú, ¿no? De que ya que tengas al marido, ya parece que vas a estar queriendo dejar al marido por venirte a la congregación. La Biblia dice: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? No. Bueno, para no hacérselas tan larga, hoy ninguno de los dos va. ¿Quién ganó? ¿Ella lo iba a convertir o él la iba a sacar? Es más probable, cuando tú te unes en un yugo desigual, que te saquen de las cosas del Señor. ¿Tú crees que Salomón, con la sabiduría que tenía, no podría haber sido capaz de convertir a sus mujeres a su Dios?
Pues no pudo. Más bien fue al revés. Ellas le inclinaron su corazón a los Baales. Y fue parte de su ruina. Por eso es que Nehemías se vuelve a llenar de un celo santo, llega a este grado cuando se da cuenta de que nuevamente volvieron a sus prácticas, les jala los cabellos y les hace recordar: este fue el pecado de Salomón. Por favor, tenemos un ejemplo vívido. Que ustedes se creen más sabios que Salomón, ustedes creen que pueden con esas cosas. Cuando yo recién empecé a asistir a una iglesia cristiana, fuimos a un programa de diálogos en confianza. Miguel, ¿se acuerda? ¿Ahí lo tienes grabado? Fuimos a un programa en diálogos en confianza y el tema era las parejas mixtas. Sí, creo que así le llamaron, ¿no? Un creyente con un no creyente. Y fuimos mi esposa y yo a ese programa. Y fue, creo que el hermano Cos y su mujer. Y no me acuerdo quién más, tú te acordarás, Miguel, tú lo tienes ahí grabado. Y había otras personas también ahí, creo en el panel, ¿no? Pues miren, aunque mi esposa no llevó muy bien su religión, pero era católica antes de hacerse creyente. ¿Saben de las broncas que tuvimos ella y yo? Yo siendo ateo y ella católica. Ahí las narramos, ¿verdad? Fíjense, una de las cosas que tenía ella de culpa y que sus padres le metían de culpa, y la religión católica le decían a ella: por tu culpa que no estás casada por la iglesia católica, nosotros no podemos tomar la comunión, la hostia. No sé si eso cómo lo manejan allá, pero eso le decían a mi esposa, que por no estar casada por la religión católica, ellos estaban condenados a nunca más tomar la comunión. Pero además, ella se quería casar por allá y yo no. Y ahí sí le dije: mira, puedo acceder en muchas cosas, pero en eso que tiene que ver conmigo, no. Porque no quiero ser un hipócrita de ir a casarme en algo que yo no creo. Después vienen los hijos. Ella católica, pues yo quiero bautizar a mis hijos. Yo no quiero. Y empiezan los choques. Nos podemos ahorrar todo eso, hermanos. Jóvenes. Miren, después de la decisión por el Señor, la segunda decisión más importante que vamos a tomar en la vida es con quién nos vamos a casar. Fíjate bien con quién te casas. Y aún si te casas con alguien creyente, no por eso tienes garantizada la felicidad. Tienes que trabajar en tu matrimonio. Y ellos tuvieron que tomar una decisión y tiene que ir otra vez a disciplinar a otro sacerdote que se había emparentado con el otro enemigo del pueblo de Dios, Sanbalat. Y todo esto estaba afectando al pueblo, a la adoración, a lo que habían reconstruido, porque habían reconstruido todo, pero lo más importante era hacer las cosas de adoración como Dios lo había pedido. Aquí termina el libro de Nehemías y vuelve a terminar suplicando Nehemías y dirigiéndose a Dios: Dios mío, no te olvides de bendecirme.
Solo hay un libro después de este libro que se escribió en el Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías. Está por cerrarse el antiguo pacto, va a haber un tiempo de aproximadamente 400 años. Yo tampoco he creído eso que dicen algunos teólogos, que fueron los años de silencio de Dios. Yo no creo que Dios, como un ser vivo, es una característica de un ser vivo es que se comunica. Quizás no hubo ya profecía, no hubo otras cosas. Los registros de los libros deuterocanónicos de la Iglesia Católica nos dejan registro de muchas cosas que sucedieron, que pasaron, ¿sí? Pero todo esto es una preparación para la venida de Cristo. Y todo esto va apuntando hacia allá. Pues nada más vamos a estudiar próximamente el libro de Esther, que tiene que ver dentro de este periodo de Esdras y Nehemías, una historia que sucedió con esta mujer judía dentro del reino persa. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Sí, hermano Poncho. Espérame tantito, viene acá, para que salga usted en la pantalla y oiga. Bueno, usted habla fuerte, pero para que se grabe. Quisiera entender que esto nos da un razonamiento de que efectivamente, inclusive el sacerdote Esdras recomendaba a la gente de que pues no dejaran a Dios por ciertas cosas. Digamos, no sé, a lo mejor ahorita a las amadas hermanas posiblemente no les agrade, pero muchas veces vemos con pena que hay mujeres que dejan de venir los días de reposo, los días a donde se debe santificar a Dios, que es el domingo, por hacer algo de que hacer en casa. Los hombres no se diga, muchas veces podemos decir que hasta por avaricia llegamos a trabajar los domingos, cuando la palabra de Dios nos indica que es un día en que debemos santificar totalmente al Señor. Yo quisiera que algún hermano aquí leyera Filipenses 2:12, que lo leyera aquí para saber a través en Filipenses qué es lo que nos quiere dar a entender. Lo van a poner en la pantalla. Sí. ¿Qué nos quiere dar a entender el Señor? Filipenses 2:12. ¿Hay alguien que lo tenga? Si lo tiene usted, pastor. Filipenses. Ahorita nos ayudan nuestros hermanos. Ahí está. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así es, pastor, sí. Muchas gracias. Y es parte de la responsabilidad nuestra, ¿no? De cuidar esta salvación tan grande que se nos ha dado. Y miren, tampoco en una actitud de legalismo. No pasa nada si faltas un domingo. No pasa nada, hermanos. No te vas a condenar. Es más, yo a algunos les he dicho, no vengas un domingo. Así es bueno para quitarnos ese legalismo. Yo no puedo faltar ni un domingo. Y yo se los digo porque yo lo sé. A veces cuando he ido de vacaciones,
Un domingo ando queriendo buscar ahí en mis vacaciones, le digo a mi esposa, a ver, hay que buscar una iglesia, a ver dónde. Y me tiene que recordar ella, estamos de vacaciones. Y de vez en cuando sería bueno que nos quedáramos en casa. Entiéndanme cómo los digo, no estoy dando permiso para que ya no vengan. Uno, de vez en cuando, para esos que son así tan legalistas, que se sienten bien mal si un día no vienen, que le están exigiendo a su esposo o a su esposa. A veces es la petición del otro, quedémonos un día. Quiero saber lo que es levantarse tarde un domingo, sobre todo los que trabajan de lunes a sábado, y que un día quieren saber qué es levantarse tarde y quieren quedarse en su casa, ir a comer barbacoa al puesto de la esquina. Un día háganlo, hermanos, un día háganlo, por favor. No va a pasar nada. Pero no este domingo. Es que este domingo predico yo. Bien, vamos a despedirnos, hermanos. Hoy es cumpleaños de Anita. Felicidades, Anita. Su primer año como casada, que cumple años con su marido. Entonces, felicidades. Felicidades. Ahorita te cantan las mañanitas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permitiste llegar al final del estudio de este libro de Nehemías. Que lo que estuvimos comentando, estudiando de Esdras y de Nehemías, nos haya abierto un panorama para conocerte más, conocer tu corazón, aprender de estos personajes que vivieron en una época difícil, en una situación deprimente quizás por cómo estaba la ciudad de Jerusalén, por lo que tuvieron que hacer para restaurar las cosas, pero que su ánimo no desmayó y pudieron ver cumplidas muchas de sus metas, sabiendo que tú fuiste, Señor, el que los impulsó, el motor para lograr todo esto. Y que ahora de seguro están en tu presencia. Déjanos imitar estos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, que podamos ser nosotros hombres y mujeres íntegros, dispuestos, Señor, a afrontar los retos que se nos presenten y a no desmayar tampoco en nuestro ánimo. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo diezmos y ofrendas, aquí están los ofrenderos, hermanos.